atención y quisiera que participen. ¿Ya? ¿Me escuchan todos? Auxiliar, ¿se me escucha? Perfecto. Cualquier problema que haya, ya sea si se haya pausado la pantalla o que no se escuche algunos videos que se va a proyectar, ustedes me interrumpen. ¿Ya? Ya llevaron el módulo de emergencias y desastres, ¿verdad? Entonces, ustedes ya pueden identificar qué es lo que observan en la imagen que estoy proyectando, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué es la primera imagen? ¿O qué es lo que observa? Esta primera imagen, una inundación causada tal vez por las lluvias fuertes. Ya, sí. Como tal, este es un desastre natural, ¿verdad? Y en esta imagen, sería la tercera, como tal es un derrumbe, ¿verdad? Ambos son desastres naturales. Y acá al medio tenemos una imagen que quizá es desconocida para ustedes, es como tal, a lo que yo veo es un almacenamiento, ¿no? Aquí tenemos productos y demás, ¿no? Entonces, es lo que vamos a llevar a cabo. El tema como tal es el almacenamiento y conservación de alimentos, pues en casos de desastres, además de la mochila de emergencias. Ahora sí, como sabemos, los desastres naturales siempre van a existir, ¿no? Incluso ahora lo tenemos, estamos viviendo como tal las lluvias intensas, aquellos incendios, las inundaciones y demás, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros como personal de salud que conozcamos pues cómo o qué hacer en caso de estos desastres. Y en este tema específicamente vamos a tocar la parte de alimentos. Y bueno, a ver, ¿alguien me puede ayudar con la lectura antes de iniciar con, con, la, con el almacenamiento? Sí, Auxilio le podría ayudar, dice, definamos y términos de emergencia. Son aquellas alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, causadas por sucesos naturales o generados por la actividad humana o por la combinación de ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos locales disponibles. Respuesta es manejada por recursos propios de la comunidad. Gracias. En sí, lo que yo lo que quiero que ustedes sepan es que como tal emergencia va a ser todo, bueno, se relaciona como tal con desastre, ¿no? Pero aquí la pequeña diferencia es que este tipo de emergencias pues va a ser manejada por la comunidad, por sus recursos, es decir, que no se quiere de una intervención ya sea gubernamental o departamental, ¿no? Y bueno, aquí tenemos desastre, que como tal su definición dice que es aquella afectación intensa, ya sea en la economía, los sistemas sociales o el medio ambiente. Como tal, si pueden comparar, se asemeja a la definición de emergencias, ¿no? Pero la diferencia es que, bueno, estas son causadas por sucesos naturales o generadas por la actividad humana, al igual que las emergencias, ¿no? Pero la diferencia es que estas superan la capacidad de respuesta de la comunidad, por ende van a requerir intervenciones ya sea del gobierno o de organizaciones internacionales. Sí quisiera que se memoricen estos términos porque siempre entre
pregunta de examen, ya sea definición de desastre o emergencias o como tal la diferencia. Entonces la diferencia en emergencia es que estas pues son manejadas con los recursos propios de la comunidad y en desastres pues estas como tal estas respuestas sobrepasan a la capacidad resolutiva de la comunidad, por ende requieren intervención ya sea del gobierno, ¿no? Bueno, ya iniciando, tenemos también los tipos de emergencias que sabemos que existen naturales y provocados por el hombre, ¿no? Los naturales como tal, aquí tenemos los tsunamis, terremotos, inundaciones, etcétera, aquellos que son producto de la naturaleza. Y bueno, provocados por el hombre o la actividad humana, pues tenemos biológicos, ambientales, aquellos desplazamientos de personas, migraciones, y lo que generalmente ocurre siempre aquí es las civiles o aquellos con actos de emergencia, ¿no? Como podemos observar acá. Bueno, ahora sí, vamos a ver el porqué de la importancia de este tema. Al plantearse como tal una emergencia o desastre, es un actuar, ya sea un antes, un durante y un después. Como tal, salud pública siempre va a actuar antes y durante. Ya después va más allá para el manejo clínico. Entonces, lo que debemos de hacer antes del desastre es evaluar los factores de riesgo, valorar en nuestra comunidad qué factores de riesgos para que ocurra y antes del desastre, ¿no? Realizar simulacros de emergencias, ya sea podemos hacerlo en instituciones educativas y como tal programas de educación. Y es aquí donde nosotros vamos a intervenir en nuestra práctica como tal, dando o haciendo charlas como tal sobre el almacenamiento de alimentos en casos de desastre y como tal la mochila de sobrevivencia. Y bueno, ya tenemos también el actuar durante el desastre, que como tal es el triaje, que van a estar viendo como tal el tema en el área clínica. Y bueno, reacciones rápidas a aquellas necesidades, prevenir complicaciones y bueno, ya después del desastre como tal es la rehabilitación, ¿no? Esto no nos conlleva mucho a salud pública, pero sí es importante que conozcamos. Y bueno, ya vamos iniciando cómo almacenar el agua. Como tal, es necesario que el agua esté en un empaque como tal. Como tenemos acá, pues depende a las personas o depende a cuántas personas vivan en un domicilio para almacenarlo, ¿no? Aquí nos dice que se debe de guardar mínimo 3 litros de agua potable para uso higiénico y se debe de almacenar 1 galón, es decir, 5 litros por persona para un periodo de 72 horas. También debemos de mantener en un lugar fresco, oscuro y debajo de suministros. Vamos a ver más adelante qué quiere decir esto. También tenemos el almacenamiento de alimentos de 3 días. Estos, pues, como pueden observar en las imágenes, no deben de requerir una cocción, por así decirlo. Pueden ser leches en polvo, galletas, frutos secos y demás productos que pues no requieran una cocción, ¿no? Y como tal, por persona, pues se debe de proporcionar 2100 calorías como tal en los alimentos almacenados. También tenemos un almacenamiento para un año. Esto, como tal, sabemos que puede variar en un adulto, ¿no? Y más allá porque muchos tienen una costumbre distinta en el manejo de los alimentos, pero generalmente se puede almacenar granos secos como el quinoa, el arroz, la cebada, legumbres como arvejas, lentejas, habas, la leche en polvo, aceite, azúcar, miel, sal y demás, ¿no? En estos casos sí van a requerir una cocción, pero recordemos que es para un año, ¿no? Bueno, el agua que se debe de reemplazar cada cierto tiempo. Y bueno, llegamos a lo más importante que es
¿Cuáles son las características para el almacenamiento en situaciones de desastre? Y es importante que se memoricen estos chicos. Más adelante les voy a decir por qué. Bueno, vamos a tener como primera característica el lugar. Como pueden observar acá, está en una estructura estable, ¿no? En caso de que haya un sismo o un terremoto, por así decirlo, pues este no debe de colapsar. Primera característica va a ser que debe de estar en una estructura estable, ¿no? Debe además de ser de un fácil acceso y de un espacio suficiente. Esto quiere decir que no debe de estar tampoco en un lugar donde esté con candado y demás, y que pues al momento de una emergencia este complique su acceso, ¿no? Debe de estar libre de la luz solar, debe de tener una organización para cada objeto, además de que debe de estar acorde al número de integrantes de la familia. En caso, por así decirlo, yo vivo con mi hermana, por así decirlo, entonces este almacenamiento pues tiene que estar apto para 2 personas. Va a ser muy diferente a aquellas familias que tienen un número de 4 o 5 personas, ¿no? La temperatura debe de estar a temperatura ambiente de 3 a 15 grados centígrados, además de que estos deben de tener una etiqueta de caducidad y deben de renovarse anualmente. Como podemos observar acá tenemos imágenes de cómo es un concepto o bueno de las características del almacenamiento, ¿no? Este es más por así decirlo, para una familia más numerosa, a diferencia de este, ¿no? Que suele ser para una persona. Y bueno, aquí tenemos las instrucciones de cómo almacenar los alimentos. Debemos de fijarnos de 4 aspectos importantes. Primero, la calidad del producto. Además de que estos deben estar en un recipiente apropiado, es decir, que pueden estar como tal. Aquí observamos bolsitas de metal o que se cierran herméticamente. Los lugares donde almacenar, como habíamos mencionado, pues tiene que estar en un lugar fresco, a temperatura ambiente, no debe de darle la luz solar y no tiene que estar en contacto directo con el piso dado por la humedad y demás puntos que suele tocar, ¿no? Y bueno, la temperatura es de 4 a 15 grados centígrados. Ahora vamos a ver cómo almacenar los alimentos en botellas PET o en bolsas de aluminio. Como podemos ver aquí, se pueden utilizar las botellas PET para almacenar granos, legumbres y demás, ¿no? Las instrucciones como tal, cómo llenar, son 4. Bueno, 1, tenemos que llenar las botellas con productos secos de a granel, que estos pues tengan un mínimo de humedad y aceite, mejor si son secos. Se debe de limpiar con un paño el borde de la botella PET y se debe de enroscar, ¿no? Y pegar con una cinta para evitar esto, ingrese humedad o que escape, ¿no? Y bueno, estos deben de estar almacenados en un lugar frío y seco, fuera de el rayo solar o de la luz solar, ¿no? Aquí también tenemos ejemplo de cómo almacenar en latas. Recuerden que estos pues deben de estar etiquetados con la fecha de caducidad y como tal el nombre del producto, que ya en sí estaríamos reemplazando el producto original. Aquí tenemos un ejemplo de cómo almacenar en bolsas de aluminio. Pueden observar, aquí están los cierres herméticos. Lo que se puede almacenar pues son granos, café, fideos, cereales y demás, ¿no? Y bueno, aquí por último tenemos las características, además de los alimentos, debe de estar frazadas, bolsas para dormir, sábanas, telas de plástico para cubrirse, ropa, en este caso sería un juego para cada persona, pijamas ligeras. En artículos de higiene tenemos pues, jabones, detergentes, además de que debe de existir un botiquín con los materiales suficientes para auxiliar, ¿no? Además, y
agregar el carnet de vacunas y documentos necesarios como fotocopias, el carnet y demás, ¿no? Y sin olvidar el dinero en efectivo. Y bueno, como tal, pues en sí, este tema fue demasiado corto. No quería complicarles como tal. Ustedes van a hacer la educación de cómo almacenar sus alimentos en seco, entonces ya tienen una base. Debe de ser bastante simple, sencillo, concreto, a manera de que la población lo entienda de manera directa, ¿no? Y bueno, ya con esto habríamos terminado el primer tema. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Para posterior pasarles la tarea. ¿Nadie tiene una duda? Ya. Bueno, voy a suponer que no hay dudas y como tal la tarea es realizar un video explicativo mostrando como tal ustedes cómo su almacén de alimentos en secos y agua para casos de emergencias y desastres, ¿no? Esto pues se va a colgar como tal un link para que ustedes lo suban a Classroom. Aún no se les ha hecho porque se les proporcionó directamente para el material que estudien, pero yo se los voy a colgar y les voy a mandar un mensaje para que lo suban, ¿no? Aquí tienen un ejemplo. Aquí tienen un ejemplo de cómo deben de realizar su video. Si se escucha el audio, me van a confirmar y si no, por favor. Auxi, no se logra escuchar. Ya. ¿Ahora sí se escucha? No, no se escucha nada. Ya ven. Entonces voy a compartirlo directamente, ¿sí? De cualquier manera, este video explica cómo la estudiante del año pasado almacena sus alimentos en casos de emergencia, ¿no? Y explica un poco sobre la temática y el concepto del tema. A ver, me confirman ahora si se escucha. Buenas noches, licenciada. Soy Laura Limache. Buenas noches, auxiliar Stephanie. Yo voy a hacer un simulacro de cómo almacenar los alimentos en caso de que vea una emergencia. Esto se puede deber a que en nuestro hogar pueda haber un accidente o tal vez un incendio o un derrumbe. También se puede deber a una falta de tecnología, en la cual nosotros vamos a tener 3 ideas de almacenamiento, que va a ser el almacenamiento de alimentos, y también va a ser, el segundo va a ser el almacenamiento de agua, el almacenamiento de la economía. Nosotros vamos a comenzar primero con el almacenamiento de alimentos, en la cual tenemos que tener un lugar que no pueda entrar ningún insecto o bicho. Que nuestro almacenamiento va a estar más que todo, vamos a almacenarlo con las comidas que nosotros comemos diariamente, como puede ser en una bolsa, que lo podemos hacer en una bolsa del azúcar o el fideo, o también puede ser el arroz, y también podemos hacer las cosas que nosotros comemos, o también los alimentos pueden estar enlatados. Esta parte de los enlatados puede ser los atunes, los que consumen diariamente o los que les guste. También podemos almacenar alimentos secos, como ustedes pueden ver aquí, como el chuño o si no la haba.
que también eso nos puede ayudar en la situación de emergencia que tengamos en nuestro hogar. Entonces, vamos a comenzar el aceite y vamos a ir con el almacenamiento del agua. Esto en la cual podemos almacenarlo en barriles medianos, en la cual que no entre ningún bicho o que no entre ningún insecto. Pero también podemos almacenarlos en botellas desechables, en la cual nosotros ya no utilicemos y The lavarlo muy Bluetooth bien. ready to pair. Colocarlo The en Bluetooth la parte device de que is nosotros vamos a connected utilizarlo en successfully. nuestro almacenamiento, colocarlo en la parte de arriba, en la cual también tenemos que ver de los alimentos la fecha del vencimiento para que consumamos cuál es el que va a vencer más adelante o cuál se va a quedar en ahí. Y la tercera idea es que era el almacenamiento de la economía, que es el dinero. Esto más que todo lo podemos hacer estar ahorrando poco a poco. Podemos ahorrar un cuarto porcentaje de nuestro dinero, puede ser en el banco o también puede ser en una caja fuerte de nuestro hogar. Esto nos va a servir mucho para cuando The Bluetooth device Bueno, is se ready to extendió pair. la compañera, pero en sí es un ejemplo de cómo deben de realizar su video. Claro, ya ustedes van a tocar temas que se les dio como tal en esta clase, ¿no? Y ser más objetivos. Pero como tal, es así como se deben de grabar el video. Y bueno, yo creo que se les va a dar un plazo de 2 semanas. Ya, ahora sí. Y bueno, ahora sí, ya dándoles el ejemplo de cómo van a realizar su tarea, les doy estas preguntas que pues van a entrar en su examen, ¿no? Como les dije, yo no estoy aquí para perjudicarles, es más bien para ayudarles. Entonces lo que yo quería que ustedes sepan de este tema es qué aspectos pues tenemos que tomar en cuenta para como tal el almacenamiento de los alimentos, ¿no? Ya que está el lugar, recipientes apropiados, calidad de producto, temperatura, estructura y accesibilidad. Y pueden verlo acá, también está en la diapositiva y desarrollarlo, ¿no? Entonces, seguramente esto va a estar como pregunta abierta. Entonces, memorícense, son 6 aspectos que tienen que escribirlos, ¿no? Y como tal, un concepto básico de emergencias. Recuerden que emergencia es aquellas que se pueden solucionar con los recursos de la comunidad, a diferencia de desastres, ¿no? Bueno, ojalá lo hayan tomado una. Bueno, dámelo. Y ya para finalizar, antes de que sean 9, vamos a dar el último tema, que es mochila de sobrevivencia o supervivencia en casos de desastre. Esto también van a realizar como tal la educación a aquellos estudiantes pues que toquen el tema de desastres o emergencias en su práctica comunitaria. Y bueno, vamos a iniciar definiendo como tal qué era un desastre. Como sabemos, es aquella alteración, ya sea en las personas, economía o sistemas sociales, que van a ser causados como tal por sucesos naturales, como podemos observar acá, o como pueden ser también generados por la actividad humana, ¿no? Ambos, esta combinación de ambos, o la combinación de ambos como tal. Y el desastre pues se caracteriza porque estos van a superar la capacidad de respuesta de la comunidad. Por ende, pues van a requerir intervención de externos, ¿no? Y como tal, un evento adverso pues va a demandar aquella respuesta inmediata, ¿no? Como nosotros en el anterior tema hemos visto, en nuestra comunidad tenemos que evaluar y identificar factores de riesgo para que pues antes de que se suceda un desastre o una emergencia, ¿no? Y la mochila de supervivencia o sobrevivencia pues es una
como tal un actuar antes de que suceda un desastre o una emergencia. ¿Qué puntos tenemos que tomar para una mochila de sobrevivencia? Son 5 puntos que tenemos que tomar como tal. Es el peso. Recordemos que esta mochila se va a diferenciar de un almacenamiento de alimentos porque el almacenamiento pues como tal va a estar, es manejable, ¿no? En caso de que pues suceda un accidente, es de fácil manejo y demás, ¿no? Bueno, el punto era el peso, ¿no? Este no debe de ser mayor a 20 kilos y debe de tener pues puntos importantes, ¿no? El tiempo debe de tener una caducidad y se debe de desemplazar anualmente, igual que en el almacenamiento. Debe de tener asignación y designación. Esto quiere decir que cada producto que esté en la mochila pues debe de tener una función en general. Necesidades que se adapten a cada uno. Acá, por ejemplo, no hay puntos que sí o sí deben de tener, ¿no? Estos deben de adaptarse a cada uno. Una mochila va a ser muy distinta de mí, a diferencia de un compañero o una compañera que está presente acá, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos necesidades diferentes. Y la periodicidad, que bueno, en sí esto es como tal el tiempo que de los alimentos que están acá presentes, ¿no? O sea, la fecha de caducidad, por así decirlo. Y bueno, aquí tenemos las características de una mochila de emergencia y como había mencionado, estos varían según las necesidades, pero hay un general, como pueden observar acá, que vamos a ver, son 7 características que sí quisiera que se memoricen porque bueno, va a ser una pregunta de examen, ¿va? La primera característica es la durabilidad. Como tal, acá observamos que debe de ser resistente al peso, no sirve, digamos, una mochila que solo tenga estas correas a diferencia de estas, ¿no? Es decir, que las correas acá pues tienen que estar acolchadas, ¿no? Y esto se asemejan a las mochilas que pues nosotros llevamos a la universidad, ¿no? Su capacidad, esta debe de tener un suficiente espacio para todos los artículos que ingresan, como podemos ver acá. Su organización, estos pues como tal tienen que tener compartimientos, como observamos acá, aquí también, y aquí hay una distinta mochila de emergencia, pero de igual utilidad. Estos deben de ser resistentes al agua, es decir, de que debe de tener un material impermeable como esta mochila o esta mochila. Visibilidad. Estos tienen que tener colores brillantes y llamativos. Esto en caso de que haya un apagón, pues como podemos observar acá, ahí tienen telas de relieve, ¿no? Y deben de ser ligeros. Recuerden que esto, pues ante un desastre o emergencias, se van a llevar consigo, ¿no? Entonces no debe de ser tampoco un martirio cargarlo, ¿no? Y esto es como tal en general lo que debe de contener una mochila. Como podemos observar acá, son documentos duplicados, fotocopias de carnet y demás, ¿no? Duplicados de llave, alimentos que no son perecederos, agua embotellada, mantas, abrigo, radio, pilas, linternas, cuchilla multiusos, botiquín de primeros auxilios y artículos de aseo. Esto es en general lo que debería de contener. Pero como yo ya he mencionado, se va a agregar más artículos o se va a restar artículos en torno a las necesidades. Y como tal, tenemos linterna, pues en caso de posibles de agua. Como tal, las mochilas pues son individuales, entonces deben de tener aguas individuales, radios sin desdenes, nos permitirá mantenernos pues, informados
y atentos a cualquier comunicado o alerta, ¿no? Y, bueno, alimentos no perecederos, como tal, comidas enlatadas, deben de ser livianos y que aporten energía, además de que deben de ser fáciles de abrir. Ropa abrigadora, silbatos, esto en caso de solicitar ayuda, ¿no? Cerillos, encendedor y copia de llaves, como podemos observar. Además de fotocopias de documentos. Su parcial, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, yo creo que el tema es bastante sencillo y si tienen alguna duda, me escriben o demás, ¿ya? Ahora hay una segunda tarea en torno a este tema. El objetivo de esta tarea es ver cómo es su capacidad de realizar un medio de transmisión de mensaje. Ustedes ya pasaron pedagogía, ¿no? Todos pasaron y aprobaron pedagogía. Entonces es aquí donde van a demostrar sus capacidades y de lo que aprendieron en sí, ¿no? Yo tengo que evaluarles cómo ustedes pueden realizar, no sé, un tríptico, un díptico, un folleto, un panel, un video y demás. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a la práctica comunitaria van a hacer una infinidad de folletos